Hablar del antiguo Egipto es hacer referencia a un pueblo gobernado por faraones, una tierra de sol, recorrida por el gran río Nilo, sus grandes pirámides y tumbas llenas de grandes tesoros, pero también de mucha información. Desde el principio, esta cultura ha atraído mucho la atención de los expertos y de las personas en general. Poco a poco se van conociendo más datos sobre su forma de actuar. Aún son muchos los misterios que esconde esta cultura. En este video conoceremos un poco más, aquellos aspectos poco conocidos de la vida de los egipcios, y quédate hasta el final para conocer sus extraños métodos anticonceptivos. Bienvenidos a Historias Fascinantes. Posición de la mujer. La sociedad egipcia fue mucho más igualitaria de lo que se cree. Las mujeres egipcias antiguas tenían un estatus relativamente alto en comparación con muchas otras sociedades antiguas. Las mujeres tenían derechos legales, podían poseer propiedades, participar en transacciones comerciales e iniciar el divorcio. Incluso podían ascender al trono como faraones en ciertas circunstancias, como cuando faltaba un heredero masculino o se consideraba inadecuado para gobernar. Tal el caso de la faraona Hatshepsut. Esta posición elevada de las mujeres en el antiguo Egipto se atribuye a las prácticas culturales y creencias únicas de la sociedad. Los antiguos egipcios reconocían la importancia de las mujeres tanto en el ámbito doméstico como en el público. Aunque el patriarcado aún existía, los derechos y libertades otorgados a las mujeres en el antiguo Egipto eran notables para su época. En el caso de la prostitución, a diferencia de la visión negativa que a menudo se asocia a esta práctica, en la actualidad, en el antiguo Egipto, estas mujeres eran consideradas parte de la sociedad y tenían derechos y protecciones legales. La prostitución era una práctica aceptada y en algunos casos incluso venerada. Las mujeres que se dedicaban a esta profesión no solo no eran perseguidas, sino que eran consideradas sagradas, especialmente aquellas asociadas con los templos. Las meretrices eran conocidas por el nombre de Kat Tahut, Kat, vagina, y Tahut, prostituta, y prestaban servicio en las llamadas casas de la cerveza. Además de prestar servicios íntimos, las prostitutas estaban mayoritariamente educadas en las bellas artes, como la danza y la música. Las familias a menudo regalaban a sus hijas más bellas, a los sacerdotes de los templos, para que se convirtieran en meretrices. Una vez en el templo, estas mujeres eran instruidas en rituales sagrados y se les enseñaba a complacer a los dioses. Muchas de estas mujeres, una vez fuera del templo, continuaban practicando la prostitución como medio de vida. Para algunas esta era una forma de asegurar su sustento, mientras que para otras era una transición antes de contraer matrimonio. Aseo y maquillaje. Los antiguos egipcios daban gran importancia a la higiene personal y la apariencia física. El baño era una parte integral de su rutina diaria y utilizaban diversas sustancias como el natrón y los aceites aromáticos para la limpieza y la fragancia. El afeitado era una práctica común, no solo por razones estéticas, sino también para prevenir infestaciones de piojos y otros parásitos. En el caso de los sacerdotes, además de la cabeza, se afeitaban todo el cuerpo para estar libres de toda suciedad, para un mejor entendimiento con los dioses. Algunos historiadores consideran Egipto como la cuna del maquillaje. Los egipcios utilizaban diversas sustancias y técnicas para maquillarse con el objetivo de protegerse, embellecerse y comunicar su estatus social y religioso. Lo utilizaban tanto hombres como mujeres. Las sustancias utilizadas para el maquillaje egipcio incluían pigmentos minerales como el carbonato de calcio, la malaquita verde, que además ayudaba a proteger los ojos de la luz solar intensa, y el óxido de hierro, que se mezclaban con agua, aceites o gomas para crear una pasta. La galena, un mineral de sulfuro de plomo, era el ingrediente principal del col, un polvo negro que utilizaban para delinearse los ojos. El col se aplicaba con un palito o una varilla de marfil y se extendía alrededor de los ojos en una forma alargada y curva, conocida como el famoso ojo de Horus, que tenía propiedades antibacterianas y antivirales
y se utilizaba para proteger los ojos de las infecciones y de los rayos solares. El ocre rojo y el óxido de hierro natural se usaba como color para los labios y las mejillas, que se aplicaba con un cepillo. El maquillaje también tenía un significado simbólico y religioso en la cultura egipcia. Los colores y los diseños usados en el maquillaje estaban relacionados con los dioses y las deidades y se utilizaban para honrarlos y rendirles culto. El color verde se asociaba con la diosa Yator y se utilizaba para simbolizar la fertilidad y la renovación. El color negro se asociaba con la diosa Nut y se utilizaba para proteger a los vivos y a los muertos. El maquillaje era una práctica común en todas las clases sociales en el antiguo Egipto. Los trabajadores y los campesinos utilizaban pigmentos minerales para protegerse del sol y del viento, mientras que los nobles y los faraones utilizaban maquillaje más elaborado y sofisticado, con diseños y colores más intrincados. Pelucas. Aunque los hombres solían llevar pelo natural o afeitado, el uso de pelucas se utilizaron con fines rituales y para marcar su posición social. Las pelucas también eran utilizadas para reducir el riesgo de contraer piojos. En el antiguo Egipto, las pelucas estaban mayoritariamente hechas de cabello humano, aunque también se utilizaban materiales como la lana o el cabello de cabra o fibras vegetales para su elaboración. Podían ser cortas, largas o con rizos. Los egipcios comenzaron a utilizar pelucas alrededor del 3400 a.C. El cabello se fijaba en un soporte que era sumergido en líquido compuesto por resina y cera de abejas. La resina endurecida haría las veces de adhesivo y mantendría los mechones en su lugar, y no se derretía hasta los 60 grados. Por lo tanto, la peluca quedaba en su sitio, incluso en los días de más calor. Se calcula que una peluca constaba aproximadamente de unos 120.000 cabellos como mínimo. Tanto hombres como mujeres, especialmente aquellos de la realeza y el faraón, utilizaban pelucas como parte de su atuendo, ya sea para cubrir la calvicie o para seguir las tendencias de la moda de la época. El cuidado y mantenimiento de las pelucas era una parte importante de la rutina diaria en el antiguo Egipto. Se aplicaban aceites y perfumes para mantener la peluca con un aroma agradable, y se utilizaban peines y cepillos para dar forma y desenredar el cabello. Momificación de animales. La momificación de animales en el antiguo Egipto era una práctica común y muy extendida, especialmente durante el período tardío de la historia egipcia. Esta práctica estaba relacionada con la creencia de que los animales eran manifestaciones de espíritus y que podían servir como intermediarios entre los humanos y los dioses en el más allá. Los animales más comúnmente momificados en el antiguo Egipto eran los gatos, halcones, ibis, cocodrilos, serpientes, perros, gacelas y leones, entre otros. Estos animales eran considerados sagrados y estaban asociados con diferentes dioses y diosas de la mitología egipcia. Por ejemplo, los gatos estaban asociados con la diosa Bastet, protectora del hogar y la familia. Cuando un gato moría, su dueño se afeitaba las cejas. Los halcones, por su parte, estaban asociados con el dios Horus y se les momificaba como ofrenda a este dios. La momificación de animales era un proceso complejo y costoso que requería la participación de sacerdotes especializados y la utilización de diversos materiales y técnicas, al igual que la momificación humana. El proceso comenzaba con la limpieza y desinfección del cuerpo del animal, seguido de la extracción de los órganos internos y el relleno del cuerpo con sustancias como arena, aserrín o lana. Luego, el cuerpo se envolvía en vendas de lino impregnadas con resinas y aceites aromáticos y se colocaba en una caja o sarcófago especialmente diseñada para su conservación. Juegos. Los antiguos egipcios valoraban la aptitud física y participaban en una variedad de deportes y actividades recreativas. La lucha, el boxeo, el tiro con arco y las carreras de carros eran deportes competitivos populares para mostrar la fuerza, agilidad y habilidad.
Pero el mejor indicativo del grado de sofisticación que alcanzó la sociedad egipcia lo encontramos posiblemente en los juegos de mesa. El juego del Senet, que significa pasaje o tránsito, fue el juego más importante en el antiguo Egipto, jugado tanto por reyes y nobles como por el pueblo. El tablero de juego constaba de 30 casillas divididas en 3 filas de 10, y se utilizaban 12 fichas, 5 con forma de cilindro y 7 con forma de cono, similares a los peones de ajedrez. Los jugadores avanzaban las fichas según el número sacado al tirar unos palitos redondeados por un extremo y planos por el otro. El ganador era el primero en llegar al final. Este juego se puede ver en muchas pinturas en las tumbas, y un ejemplo es la reina Nefertiti, esposa de Ramsés II, jugando al Senet. También se encontraron 4 tableros de Senet en la tumba de Tutankamón, lo que sugiere que era su juego favorito. Otro juego de mesa, conocido en el antiguo Egipto, era el juego de la serpiente, con un tablero en forma de serpiente enroscada en la que podían participar hasta 6 jugadores. Las fichas del juego solían estar grabadas con los nombres de faraones famosos o con formas variadas de animales o simples bolas. Los jugadores comenzaban el juego desde la punta de la cola, que estaba en el exterior, y el objetivo era llegar a la cabeza en el centro del tablero. Este juego es similar al juego de la oca actual. El juego de las 20 casillas fue otro juego de mesa en el que se utilizaban 2 tipos de peones con cabeza de chacal, representando al dios Anubis, y 2 con cabeza del dios Bes. Se utilizaba un hueso del pie como dado y unos palitos que al lanzarlos contra los peones debían ser derribados. Aunque no tenemos las reglas de uso de estos juegos, podemos imaginar cómo se jugaban. Tratamiento de las enfermedades. Los médicos creían que las enfermedades eran causadas por los dioses o espíritus malignos. Combinaban sus prácticas médicas con rituales y ofrendas religiosas. Los médicos egipcios tenían un conocimiento profundo de las hierbas y los preparados que se podían usar para tratar una variedad de enfermedades y dolencias. Se cree que usaban más de 800 hierbas diferentes, y muchas de ellas todavía se utilizan en la medicina moderna. Algunas de las hierbas más comunes que usaban incluyen el ajo, la cebolla, el papiro, el lino y la mirra. Además de las hierbas, los médicos egipcios también utilizaban una variedad de preparados, como aceites, ungüentos y polvos. Estos preparados se utilizaban para tratar una variedad de enfermedades, desde dolores de cabeza y problemas digestivos hasta la lepra y la tuberculosis. Los médicos también eran conocidos por su habilidad en la cirugía, desde la extracción de dientes y la operación de cataratas, hasta la amputación de extremidades. También eran conocidos por su habilidad con la sutura y cauterización de heridas. Además de la cirugía, los médicos egipcios también utilizaban una variedad de otras técnicas para tratar enfermedades. Por ejemplo, utilizaban la acupuntura para tratar dolores de cabeza y problemas digestivos, y también utilizaban la hidroterapia para tratar la fiebre y la artritis. Lograron tener un conocimiento profundo de la anatomía humana y se cree que realizaron autopsias en cadáveres para estudiar la estructura interna del cuerpo humano y la conservación del cuerpo luego de la muerte. Utilizaban técnicas de diagnóstico, como la observación de la orina y la sangre, para determinar la causa de una enfermedad. A pesar de sus avances en la medicina, los médicos egipcios también tenían sus limitaciones. Por ejemplo, no tenían un conocimiento profundo de la causa de muchas dolencias y no tenían los medios para tratar algunas enfermedades infecciosas. El uso de prótesis ya era utilizado por los egipcios en el siglo XV a.C. Se han descubierto en excavaciones varias prótesis como dedos o brazos de madera. Conocían la trepanación. Aunque la práctica no era muy usada, se cree que la utilizaron en algunos faraones después de su muerte para facilitar la salida del alma del cuerpo y acelerar su tránsito al más allá. La trepanación craneal era una práctica quirúrgica realizada en el antiguo Egipto para tratar traumatismos craneales, epilepsia y cefaleas. Se creía que la trepanación podía expulsar los demonios
causantes de la enfermedad y aliviar la presión del cerebro causada por fracturas o hematomas. La trepanación craneal se realizaba mediante la perforación del cráneo con un instrumento llamado trépano o perforador. Se han encontrado evidencias de trepanaciones en cráneos de momias egipcias y algunos de ellos presentan signos de supervivencia, lo que indica que la intervención fue exitosa, y en otros casos de trepanaciones incompletas, lo que sugiere que el paciente falleció durante la intervención. Métodos anticonceptivos. Los antiguos egipcios desarrollaron métodos anticonceptivos temporales que limitaban el crecimiento de familias y disminuían los riesgos representados por continuos embarazos. Estos métodos incluían la prescripción de untar en los labios y la vagina, paja, leche agria y excrementos de animales, especialmente de cocodrilos o una mezcla de miel y carbonato sódico, natrón. El papiro ginecológico de Lahun o Kahun, datado en el reinado de Amenemhat II, es uno de los textos médicos más antiguos que revela la presencia de métodos anticonceptivos en el antiguo Egipto. En la receta 799 del papiro, Ebers recomienda introducir en la zona íntima un tampón impregnado de una sustancia compuesta de acacia, coloquinto, dátiles y miel para evitar el embarazo por lo menos durante 3 años. La goma de acacia fermenta produciendo ácido láctico con efecto espermicida. Uno de los métodos anticonceptivos masculinos más comunes en el antiguo Egipto era el uso de preservativos hechos de intestinos de animales, como la vejiga de oveja o la vejiga de cabra. Estos preservativos se recubrían con una mezcla de miel, resina y natrón, una sustancia alcalina que actuaba como espermicida. Los preservativos se utilizaban para cubrir el órgano durante el coito y se consideraban una forma efectiva de prevenir el embarazo. Otra manera era sumergir el miembro en resina o zumo de cebolla. Durante el periodo de lactancia, que podía prolongarse durante un periodo de 3 años, reducía la posibilidad de un nuevo embarazo. Los egipcios fueron los primeros en descubrir que a partir de la orina podían saber si una mujer estaba o no embarazada. En cuanto a la fertilidad, algunas pruebas para determinar si alguien podía albergar hijos en su interior era una mezcla de pulpa de sandía, fruto del sicomoro y leche materna. Esta mezcla se la tenía que beber la mujer. Si vomitaba, es que era capaz de tener hijos. Si únicamente tenía gases, significaba que no era fértil. La interrupción del embarazo era una práctica conocida y aceptada en ciertas circunstancias, aunque no estaba exenta de estigma y violencia. La ley egipcia prohibía esta práctica, pero existían opiniones y pronunciamientos donde se consideraban excepciones, como el peligro de muerte de la madre. ¿Qué te pareció? Déjanos saber en los comentarios.